tardes. Gracias y paz para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que me escuchan y me ven a través de este audio. Hoy traigo unas palabras bien largas también y a contarle una anécdota de ayer. La gracia revelada. Intentemos comprender que nunca existió un tal diablo como una criatura espiritual. Una criatura espiritual del mal o como un ángel que se rebeló ante Dios. Una gran mentira creada por la religión católica y después por las demás religiones que salieron de la católica. El diablo que tentó a Yahshua de Nazaret fue su naturaleza humana, su carne. Cuando salía de un ayuno de 40 días, él le dio hambre. Su naturaleza humana lo tentó. Su propia conciencia lo tentó del hambre que él tenía. De la misma cosa sucede con cada uno de nosotros. De la misma cosa, cuando tenemos hambre, buscamos. La carne le da hambre, el estómago siente hambre. Buscamos qué comer, ¿verdad? Nos imaginamos una comida rica en la cabeza, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, ese asunto, que no existe tentación que no venga del ser humano. Que no venga del ser humano. El mismo apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permita que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape, para que podáis soportar. Es muy claro, ese versículo es demasiado claro. Yo le invito a que lea el contexto completo. Pues muy bien, ninguno de nosotros somos tentados espiritualmente y sí físicamente por el diablo, la carne. Somos tentados por nuestros propios deseos y atraídos por las codicias de la carne, mi querido amigo. No existe tentación espiritual en ninguna de nuestra vida. No existe ninguna tentación espiritual. La palabra diablo significa opositor y acusador. Todo aquello que se opone a Dios, dado como diablo. Todo aquello que se opone a Dios que mora en nosotros, es la carne. Siempre hay una pelea interna entre el espíritu y la carne. Quien usted alimente más es el que va a ganar. Diablo es un adjetivo y no un nombre propio. Yahshua de Nazaret escogió a 12 discípulos. Y uno de ellos era el diablo. Usted conoce esa historia. Uno de ellos se opuso a Cristo, a los planes de Dios que tenía. Aquel traidor se llamó Judas, ¿verdad? Todos conocen esa historia. Si el diablo fuese una criatura, Yahshua estaría entonces siendo conviviente al mal. Porque él fue el mismo que Yahshua de Nazaret escogió al diablo, es decir, a Judas. Diablo es la fuerza contraria, es equivocarse al blanco, es la fuerza contraria al Espíritu de Dios, es equivocarse al blanco. Diablo son las leyes de Moisés, que en lo cual apuntaba y traían condenación y maldición al pueblo todo el tiempo, al pueblo de Israel todo el tiempo. Diablo es nuestra carne, que limita contra Dios en todo momento, siempre es la oposición a Dios, es la oposición al Espíritu. El Espíritu quiere hacer el bien, más nuestra carne quiere practicar el mal, el deseo pecaminoso. Y por fin, diablo es la manifestación contraria a Dios, mi querido amigo. La ira de Dios es dada como diablo. Cuando Dios activa su furia, se aira. Mira el significado de Satanás, lea, investigue, analice y medite y examine. Son los dos textos refiriéndose a la misma cosa, solo que uno de ellos es interpretado diferente o de otra manera, o fueron adulterados, pero es la misma historia. Es la misma historia en la Biblia. Recuerde, quien inventó la Biblia fue la Iglesia Católica, el emperador Constantino. Yo no estoy hablando de los pergaminos, yo no estoy hablando de la Escritura, estoy hablando de la Biblia. Y después, las demás denominaciones que salieron de la Iglesia Católica, que se le revelaron a la Iglesia Católica, agarraron la misma Biblia católica y cada religión, cada denominación
hizo una Biblia con su propia doctrina. Usted ve que los católicos tienen una Biblia diferente, los evangélicos pentecostales una Biblia diferente, los evangélicos adventistas una Biblia diferente, los evangélicos bautistas otra Biblia diferente, los mormones otra Biblia diferente, los testigos de Jehová otra Biblia diferente, los budistas otra Biblia diferente, los islámicos otra Biblia diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según de Samuel 24:1 dice, y la ira del Señor se tornó sobre Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo, vas a un censo de Israel y de Judá. Ahora mire la otra historia en otros libros de la Biblia, 1 Corintios 21:1, es la misma historia, pero escrita diferente o distorsionada. 1 Corintios 21, entonces Satanás, ahí no dice como dice 2 Samuel 24:1, entonces el Señor, no, dice entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer censo sobre Israel. ¿Está viendo la diferencia? Consiguen percibir que el diablo o Satanás es un adjetivo y no un nombre propio, es un adjetivo. Consiguieron descifrar que Satanás es la ira del Señor, de decir las mismas cosas. Abra su mente, pues la verdad llegó para todo y para siempre, mi querido amigo. Revelación revelada en la propia Escritura. Romanos capítulo 5, versículos 12, 14 y 21 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, cual es figura del que había de venir, para que así como el pecado reinó de la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna, mediante Cristo Yahshua nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo habla ahí en Romanos de pecado, recuerde que ahí había descendencia judía con costumbres judías. Todavía la ley de Moisés estaba en vigor. ¿Por qué? Porque espiritualmente Cristo la abolió en la cruz. Más físicamente todavía estaba de pie, porque el templo, que era el templo de Jerusalén, que era el símbolo de la ley, estaba de pie. Y el cual fue aniquilado por completo, ya físicamente, en el año 70, con el juicio de Dios sobre Israel, la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, cuando fue destruido el templo de Israel. Aquí en esos versículos hay secretos revelados, hermano, en los cuales la religión todavía no ha entendido y están sin entendimiento. Yo siempre le envío un mensaje a una tía mía, ella es evangélica de esa religión, va a esos templos, y ella dice, cuando uno se mete con las cosas de Dios, uno no le va bien, a uno no le va bien. Hermano, uno no se está metiendo con las cosas de Dios, uno se está refutando la mentira de esa religión, que ellos no son las cosas de Dios, ellos son el propio Satanás con su herejía. Entonces ella dice que esas son las cosas de Dios, porque ella va a esos templos, hacen su show, sus ceremoniales judaicos, sus show ahí, sus obras muertas, y ella dice que eso es de Dios. Todavía ella tiene el cerebro lavado por la religión. Ella también dice, en ninguna parte, cuando yo le pregunto, mire que Cristo destruyó el templo de Jerusalén, y Cristo, Dios, no mandó a construir templo, no mandó a construir estas llamadas iglesias, ni ninguna denominación. Dios nos mandó. Más bien, nosotros somos el templo de Dios y la iglesia de Cristo. Entonces, no, en ninguna parte de la Biblia dice más. Se va al Antiguo Testamento. Más Salomón fue el primero y Dios lo bendijo en gran manera. Dios no le pidió ni a David ni a Salomón que le construyeran casa, que le construyeran templo. Ellos se ofrecieron a construir. Dios nunca habitó en el templo de Jerusalén que construyó Salomón y después fue reformado por Herodes, así específicamente. Dios nunca. Dios pasaba una vez al año, así de rapillón. El Espíritu de Dios pasaba. Cuando el sacerdote iba al lugar santísimo, mataba un macho cabrio, con la sangre la rociaba, y el lugar santísimo donde podía entrar solamente el sacerdote, a orar por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo. Dios pasaba una sola vez. Dios nunca habitó ahí, nunca fue la casa de Dios. Ella también dice, pero dejar de hablar mal de lo demás. Cada quien le da cuenta a Dios. Nosotros no somos nadie para convertirnos jueces.
hablar la verdad de las mentiras que esos vagabundos están enseñando es hablar mal de la verdad. Entonces Cristo habló mal de los fariseos y de los escribas, de los sacerdotes de aquella religión, porque Cristo lo combatió y se metió con ellos. Y se metió con ellos y debatió con ellos frente a frente. Ellos siguen con el cerebro lavado. También dice, ¿ustedes dónde se congregan? En una plaza, en un río, en una playa, en la calle, encima de una mata. ¿Dónde se congregan? Ella sigue agarrando Hebreo 13, donde Dios dice, Pablo le dice a los hebreos, que no dejen de congregarse como tienen por costumbre, pero no lee el final. Esa palabra no es para nosotros. Esa palabra fue Pablo que se la dijo a los hebreos de aquella época. Dice así, y acordad vosotros, ¿dónde quise? Y no, estoy buscando aquí. No lo consigo, olvidé. Yo sé que Hebreo 13 dice que no nos dejemos de congregar como los demás tienen de costumbre hasta que llegue el fin. ¿Cuál era el fin? Hasta que viniera el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero Pablo no le está diciendo que se congregue en templos. Pablo no le está diciendo que se congregue en esas iglesias de hombres hechas ahora por los hombres, en esas denominaciones. Pablo no le está diciendo eso. Ellos en aquella época se reunían en cualquier lugar, en una esquina, en una plaza, en una casa de un hermano, a hablar de la gracia de Dios, a aprender de la gracia y a orar los unos para los otros, alabando y dándole gracias a Dios por todo y compartiendo los unos a los otros. Ninguno pasaba necesidad de ahí, porque todos se ayudaban entre sí mismos. Hoy no acontece esto. Ella también dice, tendrán que buscar un área libre por ahí, para donde ustedes se mueven. Ella sigue insistiendo, nosotros los elegidos de Dios, donde en cualquier lugar que estemos, en nuestra casa, en el trabajo, en la farmacia, en el supermercado, caminando por la calle, ya estamos congregados porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Pero también dice, yo conozco personas que han hablado de la iglesia, sí, de la iglesia de los hombres, y han morido horriblemente. Sí, quiere decir, quien hable mal de las herejías de esa iglesia de los hombres van a morir horriblemente, según ella. Eso es lo que a ella le han metido en la cabeza. Yo defiendo los cristianos, sí, los cristianos de su denominación, pero yo no defiendo los que no son cristianos. La gente que no va a su denominación, la gente que anda viviendo libre por la calle normalmente, que ama a Dios y ama a su prójimo, para ella no son cristianos. Cristianos son los que van a las denominaciones evangélicas para ella. Infelizmente, ella sigue equivocada y sigue errada. Entonces, esos versículos que hablamos de Romanos 5, esos versículos, hay secretos revelados ahí, los cuales los religiosos todavía no han entendido. Están sin entendimiento. Pregunto, ¿quién reinó en la muerte? El pecado o la transgresión. El pecado o la transgresión de la Torá, de la ley. ¿Quién es ese pecado o transgresión de la Torá, de la ley? ¿Quién es ese pecado? Adán en la carne, el enemigo, Satanás, y opositor, diablo, del propio Altísimo Yahweh soberano. Ese Adán carnal, pecado o muerte, fue destruido y aniquilado en la cruz de Calvario. Hebreos 2, versículo del 14 al 18, dice así: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte. Está hablando espiritualmente. Esto es al diablo, la carne. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso que están haciendo los evangélicos y las demás religiones en sus cuevas de ladrones es servidumbre, sirviéndole a un hombre y no a Dios. Porque ciertamente no viene
el auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Hermano, propiciación es el sacrificio, si sustituto de Cristo. Cristo se sustituyó por nosotros, por los judíos, se sustituyó por los judíos en pecado en la cruz del Calvario. Él se sustituyó a los judíos él mismo y se colocó en la cruz a morir por los pecados de los judíos que no pudieron cumplir y siempre estaban pecando. Los delincuentes de los líderes religiosos han engañado a muchas personas, demasiado, y todavía siguen engañando. Infelizmente es así. Marcos 16:15 dice, y le dijo, y por todo el mundo. Le voy a recordar que de Marcos del 8 en adelante, esos versículos del 8 en adelante, fue acrecentado por la Iglesia Católica y las demás religiones siguieron esos versículos, porque en los pergaminos ni en los manuscritos están. Fue acrecentado, fue inventado por ellos, para darle sentido a la religión. Pero yo se lo voy a leer. Marcos 16:15 le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si Yahshua no vino, según los evangélicos, Juan y Pedro están predicando todavía en la ciudad de Israel. Hasta los días de hoy todavía están predicando. ¿Por qué hago esa pregunta? Lo más interesante es que en eso que el propio Yahshua de Nazaret dijo que este evangelio sería predicado por toda criatura. ¿Pero por qué hago esa pregunta? Porque el Mateo 24:14 lo dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso era para aquella generación y en aquel mundo. Recuerde que en aquella época, en el primer siglo, el único mundo que existía era aquella parte de Asia. Latinoamérica no existía, ni había habitantes. Hasta ahora no se ha confirmado que había habitantes. Mas la verdad es que Yahshua dejó claro la predicación específica a los judíos y no a los gentiles. Yahshua de Nazaret a su discípulo de la circuncisión. Después vamos más adelante sobre el evangelio de la gracia. Este evangelio de la circuncisión, ahora el evangelio de la gracia fue dado a Pablo. Sí, fue dado a Pablo, fue predicado a todos los gentiles y 14 años después fue para Israel, para Jerusalén, a predicárselo a los judíos. Y en una de esas se enfrentó hasta con Pedro, que supuestamente estaba predicando el evangelio de la gracia y estaba circuncidando a los hermanos, quería circuncidar a los hermanos y lo enfrentó públicamente. Colosenses 1:23 dice, este versículo sus pastores no se lo van a leer. Si en verdad permanece fundado y firme en la fe y sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado a toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿será que Pablo es mentiroso? Él dice que ya él predicó el evangelio en aquel mundo creado en aquella época, el cual él fue hecho ministro. ¿Será que Pablo es mentiroso y está blasfemiando? ¿Será? Ese versículo sus pastores no se lo van a enseñar nunca jamás. Resumiendo un poco, en la verdad, no dio tiempo a sí mismo de la predicación a todo el mundo judaico. Ahí sí no dio tiempo. Predicar el evangelio de la circuncisión, no de la gracia, de la circuncisión, el evangelio judaico a todo el pueblo de Israel. No dio tiempo de ser predicado porque el tiempo de la venida de Cristo fue consumado y justamente por causa de la gran persecución que sucedió por vuelta del año 65 después de Cristo. Esa gran persecución que se le hicieron a los cristianos, a los discípulos de Cristo en aquella época, por esa gran persecución no dio tiempo. Se dio el fusible para la gran tribulación, empezó la gran tribulación.
más o menos después del año 65, 68 en adelante, hasta el año 70 que llegó el juicio de Dios. Que vendría, la gran tribulación que vendría sobre Jerusalén, más o menos del año 68 a 70, más o menos del 65, del 68 a 70, no está todo muy bien fijado. Lucas 21:20 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Mateo 10:23 dice, cuando os persiga en esta ciudad, se lo está diciendo a los discípulos, cuando os persiga en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Dios. Ellos no terminaron de recorrer las ciudades de Israel predicando el evangelio de la circuncisión, porque vino la gran tribulación y el Hijo de Dios ya estaba por venir. ¿Por qué Pablo en Romanos 13 del 8 al 10 dice que el cumplimiento de la ley es amar solamente al prójimo y así ustedes cumplirán la ley del amor? ¿Por qué será? Esa palabra la voy a dar para el próximo video, mi querido amigo. Entonces ahí le traje esa palabra para que esté bien claro, para que usted abra sus ojos, para que usted despierte y deja de seguir a esos amos suyos, titulados de pastores, que lo esclavizan y viven a costilla de su trabajo. Ellos le enseñan doctrina de hombres, ellos le enseñan ceremoniales judaicos, ellos le enseñan herejías, obras muertas, ellos le enseñan mentiras, ellos nunca le van a enseñar la verdad. El evangelio de la circuncisión, si de la ley de Moisés, algunas leyes dan lucro. Por eso Cristo, Yahshua de Nazaret, lo combatió cuando llegó a los fariseos, a los escribas y a los propios sacerdotes. Lo combatió, lo enfrentó con la verdad. El mismo Dios en carne lo enfrentó. Ahora usted tiene miedo de debatir, de enfrentar a esos vagabundos, de decirle la verdad, y sigue sumiso a ellos con la boca callada y dejándose lavar el cerebro por ellos, manteniendo a ellos, usted pasando a veces algunas necesidades, dejando de comprar algunas cosas para su esposa o para su esposo, para sus hijos, dejando de pagar la luz, para pagar la luz de aquella llamada iglesia de los hombres, para pagarle el salario a aquel vagabundo que no le gusta trabajar, para que viva de usted. Infelizmente es así. Entonces abra sus ojos, abra el entendimiento espiritual y viva la plenitud de la gracia de Dios en toda su plenitud de su vida, libre de la religión, libre de la esclavitud y de la servidumbre de esos hombres. Gracia y paz para cada uno de ustedes.